Bueno, muy buenas tardes, un placer acá de parte de Canapalma que nos acompañen el día de hoy. Para nosotros es fundamental estos espacios para compartir información de lo que venimos generando y de cómo podemos aprovecharlo dentro de nuestro sector palmero. Un saludo a los que nos están viendo en vivo y también a aquellos que nos van a ver en la repetición de este webinar. Agradecerle a los compañeros de Disagro por esta alianza de trabajo que hemos venido gestionando en varias áreas, y una de estas son las estaciones meteorológicas. La agricultura, sí, el clima manda en la agricultura, eso es totalmente real. Estamos involucrados todo el tiempo con temas relacionados de temperatura, humedad, radiación solar, y eso es parte de lo que vivimos en finca y que también es lo que vivimos en términos de la posible afectación de plagas y enfermedades, o también de cuáles son los mejores momentos para aplicar, por ejemplo, fertilizante. Canapalma ha hecho un esfuerzo y un plan piloto. Consideramos que podemos llegar a futuro de tener una red meteorológica enfocada en los cultivos y todas las zonas palmeras. Es un plan piloto con 7 estaciones meteorológicas en cooperativas socias de nuestra cámara, y lo que estamos buscando es eso. Lo que buscamos es que la información meteorológica día a día sea cada vez más utilizada por nuestros socios a la hora del mantenimiento de sus fincas. Esto nos va a dar muchos réditos a futuro. Hasta podríamos pensar ya en ventanas de aplicación en los próximos años donde podamos recomendar cuáles han sido o cuáles son las mejores fechas para aplicar. Esto no tendría un valor y este tipo de proyectos si esta información no es utilizada por los socios, por las productoras. Para eso nosotros es fundamental que conozcan cómo es que funcionan las estaciones, que conozcan cómo es que se va a brindar la información y qué tipo de información se va a estar brindando para que vaya siendo aplicada en cada una de las decisiones que tomen en finca, porque lo que buscamos es aumentar productividad y buscamos reducir las posibles incidencias de plagas y enfermedades. Eso es lo que se busca: reducir costos, aplicar en las mejores fechas, evitar pérdidas y fortalecer y mejorar la rentabilidad y la estabilidad de nuestros productores y de nuestros productores. Les agradezco por acompañarnos. Aquí los vamos a dejar con los compañeros de Disagro y con don Andrés, el jefe de la unidad técnica de Canapalma, que también nos va a explicar dónde se encuentran las estaciones meteorológicas y cómo es que Canapalma va a estar enviándole la información a los socios. Entonces, te agradezco un montón a cada uno y estamos siempre para servirles. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Flores. Yo soy el coordinador de la unidad técnica acá en Canapalma, y el tema mío va muy de la mano a explicar cómo es el plan piloto que tenemos con estas estaciones meteorológicas, ¿verdad? Entonces les tengo una pequeña presentación para explicarles cómo va el tema. Bueno, como pueden ver, nosotros acá en Canapalma tenemos un plan piloto de estaciones meteorológicas, ¿verdad?, con la empresa Disagro, ¿verdad? El plan piloto consiste básicamente en adquirir, o se realizó un acuerdo, ¿verdad?, para adquirir los servicios de 7 estaciones meteorológicas que, como se pueden ver en la imagen, están colocadas en puntos estratégicos de interés palmero o lugares donde hay bastante palma y aglomeración de productores. Podemos ver que tenemos 5 estaciones yendo desde la región de Coto, regiones como Guaycara, Piedras Blancas, así como también tenemos una estación en la zona de Puerto Jiménez. De igual forma tenemos otras estaciones, una en Palmar, y ya después en lo que es el Pacífico Central tenemos un par de estaciones que serían la estación de Cope California y la de Cope Silencio. También, ¿verdad?, puede surgir qué es lo que va a hacer Canapalma con estas estaciones. Aparte de que ellas generan información semana a semana,
la idea es realizar una interpretación de estos datos, como se ve en la imagen, ¿verdad? La estación brinda este tipo de gráficos, pero la idea no es brindarle al productor solamente esta imagen que algunas personas pueda que no logren entender bien, sino también dar una pequeña interpretación escrita de qué es lo que dice en estos gráficos, para que la persona pueda o el productor pueda llegar a tomar mejores decisiones para programar actividades de campo. Entonces, bueno, la idea de este proyecto que tiene Canapalma, estas estaciones meteorológicas, es brindar al productor información actualizada sobre cómo está el clima, cómo está el tiempo atmosférico en las zonas ubicadas, posicionadas específicamente donde está el sector palmero, y que el productor le sea una información útil a la hora de programar sus actividades de campo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan en este esfuerzo que hace Canapalma para empezar a conversar un poquito sobre el impacto de la información climática en el cultivo de la palma africana. La idea en nuestra participación el día de hoy es conversar con ustedes un poco sobre cómo podemos vincular la información que nos generan las estaciones meteorológicas o este proyecto que tenemos en conjunto con Canapalma, cómo podemos vincular esa información hacia las acciones que día a día tiene el productor en sus campos de cultivo. Para poder llevar un poco este conversatorio, vamos a proyectarles una presentación y sobre ella vamos a ir desarrollándonos en los próximos minutos. Creo que el título del webinar ya lo habíamos conversado, es el clima como aliado en el manejo del cultivo de la palma aceitera. Para este proceso que tenemos hoy con ustedes, quisimos aprovechar un poco la información que se está generando en otros países sobre alguna estructura general sobre el aprendizaje del uso de la información meteorológica en el cultivo, y nos parece muy oportuno este mecanismo que se está utilizando, el que propone Fede Palma, que consiste en comprender inicialmente esos conceptos generales sobre clima y tiempo. Algunas veces nos confundimos con qué es clima, con qué es tiempo. El punto número 2 sobre este conversatorio es conocer un poco las variables meteorológicas y la forma de medirlas, reconocer el efecto de estas variables meteorológicas en el cultivo, y como planteaba Andrés en la última filmina que expuso, cómo analizamos esa información meteorológica, cómo la podemos aplicar al cultivo, de manera que este esfuerzo que se está haciendo pueda generar beneficios para el sector productor de palma africana del país. ¿Qué entendemos por clima? Partiendo de este esquema que les presentaba anteriormente, comprender un poco qué es clima, ¿verdad? El clima como ese conjunto de condiciones atmosféricas propias de una zona, como esa medida de las condiciones atmosféricas que se dan a lo largo de varias décadas. Por ello el clima abarca un marco temporal mayor al tiempo meteorológico, ¿verdad? Que es donde hablamos de tiempo. Este concepto lo remarco y lo pongo en más grande porque ahí es donde vamos a comprender o podemos hacer esa diferencia entre clima y tiempo, el cual sí, el tiempo sí nos habla o se centra un poco más en esos cambios diarios y de corto plazo. Las condiciones atmosféricas se relacionan con elementos y factores como temperatura, precipitaciones, entre otros, y dependiendo de estos elementos y factores, el clima varía de región a región. Eso nos permite ir profundizando un poco sobre qué es clima, ¿verdad? Hay diferentes formas de clasificar los climas en la Tierra. El método de clasificación más utilizado es el de Köppen-Geiger, como se los muestro acá. Y básicamente esta clasificación de los tipos de clima nos los agrupa en 5 grupos, ¿verdad?
clima tropical, clima seco, clima templado, clima continental o frío y clima polar. Los elementos que conforman ese clima están dados por la temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica y vientos. Y la mayoría de estos fenómenos del tiempo ocurren en la troposfera, que es la capa que está por debajo de la estratosfera. En la siguiente filmina les voy a presentar rápidamente esa conformación de las capas de la atmósfera para poder diferenciar bien cuáles son las que generan o las que tienen impacto sobre el clima y el tiempo atmosférico. Esta filmina nos permite entender un poquito dónde es que se dan los principales cambios climáticos. Hablábamos de la troposfera. En la troposfera es donde se encuentra 78% del nitrógeno, el oxígeno, es donde están las nubes, donde ocurren todos esos fenómenos climáticos que nos afectan diariamente, los que nosotros visualizamos cuando estamos en el campo y vemos formaciones de nubes, decimos ya va a llover, se nos va a venir un aguacero. Y la estratosfera es importante mencionarla porque es donde se encuentra la capa de ozono, es la que nos protege sobre el tema de rayos ultravioletas y es la que tiene impacto sobre el cambio climático. El tiempo atmosférico, que ese era el otro tema, el punto que acuñábamos para hacer esa diferencia entre clima y tiempo. El tiempo atmosférico o tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado, definido por las variables meteorológicas que se miden a través de diferentes mecanismos, dentro de ellos las estaciones meteorológicas, y la interpretación de esas o la medición de esas variables meteorológicas nos permiten a nosotros construir pronósticos de clima, boletines agroclimáticos, que es lo que constantemente estamos consultando para entender los procesos o los ajustes que tenemos que hacer en nuestros planes de manejo de cada una de nuestras fincas, ¿verdad? Entonces, resumiendo un poco este primer tercio de la presentación, el clima se compone de elementos del clima, que son los que medimos, ¿verdad? Temperatura, humedad, viento, presión, lluvia. Estos forman parte en un momento dado del tiempo atmosférico. Ese tiempo atmosférico se mide con estaciones meteorológicas y estos datos se utilizan para elaborar un pronóstico del tiempo. Ese pronóstico del tiempo, por ejemplo, para el caso del proyecto que tenemos en Disagro, lo presentamos de esta manera, donde presentamos las variables de temperatura, precipitación, etcétera, y podemos establecer como condiciones óptimas ventanas de pulverización para la toma de decisiones de cada uno de ustedes. Ahora, en esta otra etapa de la presentación lo que queremos es tratar con ustedes de conversar sobre cómo podemos vincular ese pronóstico, eso que viene ahí, que a veces tal vez se genera la información y tal vez no la masticamos bien, cómo podemos vincular ese pronóstico del tiempo a la agricultura y principalmente a nuestra actividad, que es la palma de aceite. Bueno, hay muchas formas en las que podemos utilizar esta información. Creo que para nuestra zona, donde todavía no tenemos proyectos importantes de riego en palma africana, podemos utilizar la número 1 para planificar nuestra fertilización, entender cuál es el momento adecuado, cuándo vamos a tener condiciones favorables para que nuestros fertilizantes no se laven, para que exista la humedad necesaria o tener claridad de que va a haber humedad necesaria para que el fertilizante se disuelva y que la planta lo pueda absorber. Como punto número 2, para planificar atomizos, control de malezas en rodajas, alguna aplicación de bioestimulantes en las plantas, ¿verdad? Que podamos nosotros, a través de este pronóstico del clima, conocer las condiciones climáticas seguras para que la inversión que vamos a hacer en insumos no se malogre. Como punto número 3, planificar la cosecha. Ahora, más adelante, les voy a conversar un poco cómo
la información climática nos puede impactar sobre la decisión de nuestros días entre ciclo para cosecha, cuál es el momento de recolección oportuno. Y como punto número 4, también sincronizar y reconocer algunos procesos fisiológicos, principalmente del estrés, que se ocasionan o en los que afectan al cultivo, por ejemplo como temperatura, sequía, y así poder prevenir daños y estrés en la planta a través de ese monitoreo climático constante. Ok, volviendo a hacer un espacio aquí para esquematizar sobre lo que venimos hablando. Tenemos un pronóstico del tiempo, tenemos los datos del clima. Estos datos nos permiten tomar decisiones agrícolas como las que conversábamos, de fertilizar, de aplicar algún herbicida, de planificar nuestra cosecha, y esto sin duda va a impactar nuestra productividad agrícola. Esta es una tarea que tenemos ahora en este proyecto, que es convertir esos datos climáticos en decisiones oportunas. Estamos seguros que definitivamente va a impactar nuestra productividad y la va a aumentar hacia el alza. Volviendo al esquema, en este conversatorio ya pudimos pasar brevemente sobre comprender ese concepto general sobre clima y tiempo, conocer las variables que estamos midiendo, que las estamos midiendo a través de estaciones meteorológicas. Ahora nos toca reconocer el efecto de estas variables meteorológicas en el cultivo y analizar esa información meteorológica y cómo aplicarla al cultivo de palma africana. A continuación les voy a presentar un ejemplo sobre cómo podemos interpretar esa información, cómo la podemos vincular, y tiene que ver con el proceso de maduración de la fruta. Por ejemplo, a veces suponemos algunas cosas, pero definitivamente en estudios formales que se han hecho en Colombia, en Guatemala, se ha podido demostrar que los meses que transcurren en la aparición del primordio floral, cuánto dura ese racimo en estar maduro, y cómo el clima influye en ese proceso de maduración de la fruta, ¿verdad? Sterling nos decía en el 93 en una investigación que hicieron en la zona sur de Costa Rica, que la máxima concentración de aceite se logró con 15 frutos sueltos antes de la cosecha, y en la época seca con 120 frutos sueltos. En este sentido es importante mencionar que la tasa de maduración se ve afectada por varios factores climáticos. El déficit hídrico reduce la maduración del racimo, y esto puede también afectar el contenido total de aceite. La baja radiación y la temperatura también afectan esa tasa de maduración, y se pueden también en extremos, que eso son cosas que no sé si dentro de los que estamos participando en este webinar habrán funcionarios de Copeagropal o también algunos de ustedes, si han logrado observar en sus campos de cultivos que también en nuestros campos de cultivo se presentan algunos frutos que tienen una sobremaduración en el ápice, y en la base de la fruta está verde, y eso nos ocasiona pérdidas porque los cortadores observan desprendimiento y la fruta no está del todo madura. Entonces esos son comúnmente llamados racimos zonales. Son cosas que vemos y necesitamos empezar a través de toda esa información que se está generando por las estaciones que tenemos instaladas con Canapalma. Tenemos que ir vinculando, tenemos que ir correlacionando qué situaciones o qué momentos de precipitación y temperatura nos están afectando para llegar a esos problemas que tienen las fincas, y también de esa manera poder ajustar nuestros días entre ciclos. Habiendo dicho esto, probablemente vamos a querer en periodos secos abrir nuestros días para darle más espacio a la maduración. Probablemente, si predecimos a través de la información climática que se aproximan tiempos secos, la precipitación va a estar baja, vamos a querer modificar nuestros días entre ciclo a 12 días, 13 días probablemente. Y cuando los periodos de lluvia están intensos, vamos a tener mayor precipitación,
probablemente vamos a querer acortar un poco estos días entre ciclo a 8, 9 días, hasta 10 días. Y eso es información que se está generando y es información que necesitamos tener sobre la mesa para poder tomar decisiones conscientes, ¿verdad? Otro tema que nos permite analizar la información climática es el cambio climático. Hay variables importantes que tenemos que empezar a vincular, a correlacionar. Tal vez algunos términos aquí que estamos acotando son un poco técnicos, no queremos profundizar mucho en ellos, pero definitivamente la fisiología de las plantas es importante. Hay procesos fisiológicos que se ven afectados en las plantas por las variables relacionadas al cambio climático, flujo de masas, transpiración. Muchos de los nutrientes se absorben por transpiración. Hay épocas del año donde hay poca radiación, las plantas están transpirando poco y probablemente la movilización de nutrientes se va a ver reducida, y tal vez nosotros estamos programando aplicaciones de fertilizantes en momentos donde no van a tener respuesta porque la planta simplemente no está transpirando. Es información que nos va a servir mucho para poder vincularla a nuestros procesos diarios, ¿verdad? Entonces, eso era de mi parte como conclusión, digamos, a este tema que quisimos abordar así rápidamente con ustedes el día de hoy. Cuando el clima deja de ser una incertidumbre, el clima deja de ser una incertidumbre cuando se convierte en información para decidir. Definitivamente hay que aprovechar este esfuerzo que se está haciendo. Hay que aprovechar este esfuerzo que está haciendo Canapalma de tener esta red de estaciones meteorológicas, poder empezar a observar esas variables, esos pronósticos, poder empezar a utilizar esa información para tomar decisiones basadas en datos, poder vincularlas a nuestros rendimientos, a los procesos que estamos haciendo, y de esa manera poder aumentar la productividad de los campos de cultivo, que creo que ese es el objetivo que tiene Canapalma, que también ustedes persiguen a través de generar información climática. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no sé si hay ese espacio. Si existe, aquí estamos a la orden. ¿Tenemos alguna fuente de condiciones del clima para esta temporada? Las estaciones generan un pronóstico del clima con 7 días, una ventana de 7 días al frente. El pronóstico se actualiza cada 3 días. Cada 3 días estas se llaman estaciones meteorológicas inteligentes. Tienen un rango de predicción digamos con una precisión alta, hasta en 5.000 hectáreas alrededor de la estación. Ellas nos generan un pronóstico del clima, cuánto va a llover, cómo van a estar las temperaturas, la dirección del viento, todas las variables climáticas. Esto se genera un reporte que lo recibe Canapalma en este caso, y que se lo pueden compartir a ustedes. Cada 7 días hay un pronóstico que nos dice cómo va a estar el clima hacia el frente. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, Canapalma creo que tiene un grupo donde se comparte la información, y ellos ahí están cargando los pronósticos que generan las estaciones semanalmente. Buenas tardes. Ronald Carranza, igual en una estación. Lastimosamente yo no pude participar en la capacitación que se dio para de la información. Sin embargo, en los tiempos actuales pues hay herramientas más ahora con el tema de más rural. Entonces, por lo menos en mi caso, creo que no sé si está La Palma o algún sistema que nos copia el informe al correo directo. Entonces lo que yo por lo menos hago es remitir esa imagen a una inteligencia. Le digo que me cree un cronograma de los próximos 7 días en el caso de aplicaciones de electricidad y fertilización. Entonces marca los días idóneos, no debería, inclusive los horarios. En el caso nuestro pues nos ha funcionado bastante la información, y
para transmitir al grupo de los de la organización. Excelente. Gracias por el comentario. Sí, definitivamente para ustedes es importante. Sermucop tiene una estación instalada y creo que la información que genera para ustedes es bastante precisa y tal vez lo que continúa en este proceso que estamos llevando con Canapalma es poder generar alguna interpretación de esos pronósticos, poder no solo enviar el reporte como tal, sino ayudarlos a interpretar esas ventanas de aplicación que el pronóstico nos ofrece y poder vincular un poco más algún boletín de agroclimático en función de la información que está generando la estación, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, hay una pregunta que si el documento que expusimos se puede compartir por WhatsApp. Sí lo vamos a compartir, entonces ahí se lo estamos enviando a Andrés de Canapalma para que él lo pueda socializar con ustedes. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y esperamos que Canapalma siga generando este tipo de espacios para ir avanzando en la vinculación de la información climática a las actividades que se hacen diariamente en el cultivo de palma africana. Muchas gracias.